Qué importante tener la posibilidad de dialogar sobre estos temas, pero por otro lado, aprendernos de los conocimientos para entender cómo esta costumbre del pagar para la salud también nos introduce no solamente en un mundo enajenante y alienante, sino en el cual ya después no hay respuestas por parte del Estado a detalles como pueden ser, que una vez lo hablamos en la radio, ¿no? La cuestión de la ortodoncia, la cuestión de la vista, la cuestión, no sé, de un turno para ver un psicólogo o la ortopedia, por ejemplo, cómo eso ya empieza a desaparecer y uno ya se acostumbra que efectivamente yo si quiero, no sé, una cesárea voy a tener que ir al sector privado, o si tengo un problema serio en la columna tengo que ir a pagar una consulta. Y en el medio de todo eso, algo que nombraste vos que a mí me despertó una alarma muy grande, que es la cuestión de la obra social. Como uno está cubierto, digamos, ya puedo dejar hacer. Claro, estoy perdiendo la idea de lo que es la salud como derecho para pasar a la salud como mercancía. O sea, es un derecho fundamental, inalienable, que corresponde a todo y cada uno de las personas por el mero hecho de serla, que no depende de qué capacidad adquisitiva tengo yo o a qué sector laboral pertenezco para tener una obra social determinada. Acá también uno dice las obras sociales, pero las obras sociales, si en una época vos pertenecías a la UOM, tenías una obra social con una estructura de funcionamiento terrible. Ahora si pertenecía a los fabricantes de chapitas, tenía una obra social con una capacidad de funcionamiento mucho menor. Eso no es equitativo. Eso no es digno, o sea, no debe ser así, no puede depender de esa capacidad el dar respuesta a la necesidad de salud de la gente. Por eso la salud es un elemento que corresponde como derecho a que el Estado se haga cargo. Y fíjate vos qué paradoja, aún países con pensamiento filosófico distinto, y uno podría ser Inglaterra por un lado, Canadá por el otro, Cuba. Sin embargo, cuando estructuraron su sistema de salud, lo hicieron con sistemas de salud público que daban respuesta universal a las personas. Fíjate vos, aún con pensamientos filosóficos distintos, hay una cuestión de derecho a las personas que hace que la salud no pierda esa identidad y esa idea. En un documental de Michael Moore, que a lo mejor algunos vieron, que estaba relacionado con la salud pública. Sí. Bueno, en un momento cuando entrevistan a un representante del Parlamento inglés, dice, es una cuestión de Estado tan importante y tan metida en la gente que ni la misma Margaret Thatcher se le pudo ocurrir destruirla. Entonces, este concepto de la salud como derecho, la gente va a atenderse en la salud pública. La salud es pública. La idea de salud no pasa por cuánto es mi capacidad económica para responder y para poder hacerme atender. A nosotros nos han ido metiendo un sistema de idea liberal donde es el concepto americano, norteamericano, donde la salud es quien la puede pagar, la paga. Y quien la puede pagar mejor, la paga mejor, y el que no la puede pagar, se joroba. Este concepto sigue siendo un concepto precario que atenta contra el derecho a la salud, que lejos está de ser una respuesta real a la necesidad de las personas. Nunca puede ser una respuesta real a la necesidad de las personas, tiene que ver con un concepto mercantilizado que cada vez se aleja más de esta posibilidad de ser una respuesta real a la necesidad que tiene la gente. Me es imposible pensar en el aporte que las clínicas privadas han hecho también al poder político, digamos, ¿no? Como una especie de matrimonio, de simbiosis, no sé cuál será el término, pero es indudable que la aparición con tanta fuerza de clínicas privadas en el Alto Valle tiene que ver también con ciertos personajes de la política en Neuquén. Y son empresas de salud que tienen que lograr negocios y ganancias. Esto está claro, hacen sus aportes, hacen sus contactos políticos y logran. Acá nadie niega, nadie desconoce la cantidad de créditos que salieron desde el Estado para el desarrollo de un montón de sectores o clínicas o empresas de salud. Hace año y pico atrás o 2 años, yo no recuerdo bien ahora, pero creo que estamos hablando de 2009 o por ahí, salió claramente en el diario Río Negro en este momento algo que tampoco ninguna cosa que nadie supiese. Todos los créditos que se entregaron a través del IADEP a el desarrollo de un montón de estas instituciones, créditos que fueron, muchos de ellos ni siquiera se están pagando los intereses. Ahora, no es esa la función y no ese es el objetivo que debería tener el Estado, donde debe poner su acento en la salud pública y no en esto. Sin embargo, está puesto ahí. Evidentemente, acá hay cosas que no se podrían haber desarrollado nunca si no hubo un aporte y una política real. Hubo una época donde nosotros, lo sigue siendo todavía, pero donde nosotros teníamos
dificultades concretas en poder dar respuesta, porque teníamos, por ejemplo, en áreas críticas como terapia intensiva, imposibilidad de retener pacientes porque no nos alcanzaban las camas y no nos siguen alcanzando, y sin embargo, si uno tenía que derivar un paciente, algunas de estas clínicas decían, no, teniendo obra social, no me lo mandes con la obra social, mandámelo a través de salud. Si me lo mandás a través de salud te lo acepto, si no, no te lo acepto. Obviamente, cosa en la cual, por supuesto que no caíamos. Pero digo, fíjate vos cómo estaba estructurada la cosa. O sea, había evidentemente una connivencia política en que esto fuese así. Si yo hoy necesito un tomógrafo, ¿qué sucede? ¿Caigo en el sector privado automáticamente? No, tomógrafo nosotros tenemos, pero si necesitas una resonancia caes en el sector privado indudablemente, porque nosotros... Digamos, la resonancia nuclear magnética. ¿Sabes por qué? Porque me hace acordar mucho cuando uno va a un médico y te recomienda que vayas a cierta farmacia, digamos, el Estado empieza a comportarse así. Y el resonador magnético es una cosa que hoy en día, digamos, uno podría discutir esto hace 30 años atrás. Hoy en día, más allá del sobreuso que se hace y del mal uso que se hace y de que uno también tendría que explicar por qué los resonadores están trabajando 24 horas al día, 365 días del año. Es una discusión aparte esa, ¿no? Pero más allá de eso, evidentemente, y del número de resonadores que hay en un circuito de 600.000 habitantes, como podría ser más o menos el Alto Valle y la provincia de Neuquén. Que es un número exagerado para la cantidad de habitantes que hay. Pero más allá de eso, uno no discute la utilidad que hoy tiene cuando se lo utiliza adecuadamente en un montón de patologías. Entonces uno dice, ¿por qué el sector público no lo tiene? Cuando sigue siendo un elemento que está nutriendo claramente al sector privado con el uso de la resonancia nuclear magnética. Entonces, esto responde a algo que no es justamente ni la necesidad de uso del aparato, ni la necesidad de uso del sector público de salud, ni la necesidad de uso de la gente. Quería cerrar esta importante charla con César preguntándole, tal vez lo manejás el dato, pero los personajes que deciden sobre la salud pública, ¿se atienden en la salud pública? ¿Cuándo fue la última vez que viste algún gobernador, vicegobernador? Ratazo. Que no veo ni a un gobernador, ni un vicegobernador, ni un intendente, ni un intendente, y me costaría decirte un ministro, y me costaría decirte un diputado. Me tendría que ir bastante atrás, o por ahí puede ser que a uno se le pase, pero hace bastante. Que alguno lo haga así en forma aislada, por eso no quiero ser así categórico y decir ninguno, pero son muy poquititos. Muy poquititos, muy aislado y muy aislado. El gobernador no se va a hacer atender al hospital Por supuesto público. Que no, ni el actual ni el anterior. Me parece todo un símbolo también, ¿no? Me acordaba mucho de que creo que el ministro Lara una vez tuvo un problema cardiovascular y se derivó, siendo ministro de Salud, a una clínica privada. Tuvo un problema respiratorio y sí, ni pasó obviamente por la parte pública. La charla con César, que prometemos continuarla porque si bien son varios sectores los que están en este momento en lucha, nos parecía un auténtico metrónomo para entender de dónde estábamos parados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, y eso es lo que también duele tanto, César, el nivel de recursos que están en la provincia, ¿no? Sí. La cantidad de plata que circula por la provincia y la desaparición del sistema público de salud. Sí, es llamativo. Justamente con un presupuesto como tiene la provincia, parece inexplicable que desde hace 9 meses estamos, cuando comienza el conflicto del sector profesional, es porque habíamos llegado a un punto de crisis tal que la pérdida era notoria, era insostenible, no se podía seguir sosteniendo, como se nos estaba fugando, se nos estaba yendo, estábamos perdiendo recurso humano profesional. Lo explicamos por todos los medios, insistimos, esto tiene que tener una respuesta coherente y categórica para ello. Bueno, hace 9 meses que estamos peleando esto, hace 5 meses que nos quedamos solos con una propuesta irrisoria, por lo menos para nosotros, no daba salida a esto, frenar el drenaje de los profesionales. Y en todo este tiempo tener que explicarle a la ministra de Hacienda, a la ministra coordinadora, explicarle la situación que parecía inentendible. Seguían hablando, pero el sistema de salud, qué importante que es el sistema de salud público, era el discurso de cualquiera de ellos. No, nosotros tenemos claro la importancia, pero no había ninguna respuesta. Y mientras tanto un ministro o un subsecretario de salud
negando la realidad, para que ahora, 9 meses después, salgan a decir que verdaderamente la situación es crítica. Entonces, no se termina de entender esto, de tener los recursos que tiene la provincia, un presupuesto en este momento de 8.000 y pico de millones de pesos en una provincia con 600.000 habitantes, es un presupuesto impresionante, y que sin embargo sigamos deteriorando, dejando que se caiga el sistema público de salud y haciendo todos los esfuerzos posibles para tirarlo abajo, no dando respuesta a pautas que deberían ser tan claras y tan imposibles, que son tan claras y tan imposibles de disimular, que cualquiera con un poco de interés puesto en esto no podría dejar pasar todo este tiempo y permitir que las cosas lleguen a donde llegan. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Un pequeño cortecito y ya despedimos Cartago. Ahí estamos, mira, aprovecho y me voy rapidito con la última recomendación. ¿Sabés qué? Este lo busqué un montón porque es una de las biografías, ahí, perfecto, una de las biografías que más estaba rastreando, que la publica Hunt, ¿no? ¿Está bien? Tristan Hunt, que es un joven historiador de Cambridge que estuvo trabajando casi 12 años para recrear la vida de uno de los fundadores del socialismo científico, Federico Engels. No hay demasiadas biografías de Engels. ¿Por qué digo demasiadas? Porque es una vida tan rica, tan polémica, y nada menos que el compañero de Carlos Marx, aquel que le ayudó económicamente, aquel con el que se cruzó allá cuando tenían 25 o 30 años y fundaron precisamente esa alianza intelectual que hoy acompaña a todos los rebeldes, soñadores y también revolucionarios del planeta, que es la fundación del socialismo científico. En el caso de Engels, que viene precedida por un escape que él tiene hacia Gran Bretaña, cuando decide engañar a su papá. Tiene unas cosas tremendas la biografía, que era un poderoso empresario que lo manda de Alemania a estudiar el concepto de la Revolución Inglesa, porque era donde venían las máquinas en ese momento. Él agarra, se queda un montón de tiempo y saca uno de los libros que hoy, según Erich Hobsbawm, el más grande historiador vivo, es el símbolo claro para entender lo que es la degradación en el capitalismo, que es la vida de la clase obrera inglesa. Tenía tan solo 24 años. Ese es el talento que hoy nos acompaña en esta biografía muy erudita que ha editado William Hunt respecto a lo que es la vida de Federico Engels. Y el nombre, queríamos despedirnos con eso, dice el gentleman comunista, porque era un tipo que tenía una muy buena vida. No en el caso de la cuestión material o que se diera lujo, sino que era una persona de mucha erudición, muy culto, pero también muy vinculado a el buen gusto, como por ejemplo que vivía con 2 mujeres. Rechazó el matrimonio que todos levantaron la vista. Vivía con 2 mujeres y murió con 2. Nunca se casó ni nada, pero tenía esas cosas que la biografía de Hunt nos va a dejar bastante helado. Uno dice, pero está bien, sí, y le daba bastante al copete, como así, pero una persona que vinculada, fíjense, nada menos que al desarrollo de lo que fue el Capital. Sin él no conoceríamos el Capital, sin él no conoceríamos un montón de las obras de Carlos Marx que él reescribió y trabajó. Pero también hombres de acción, no eran ratones de biblioteca, fundadores de la Asociación Internacional de Trabajadores, perseguidos, personas que entregaron su vida precisamente por lo que ellos decían el destino manifiesto. Con esto nos despedimos, la recomendación de Libracos, la biografía de Federico Engels, el gentleman comunista. Hasta el próximo Cartago.